Dios los bendiga. Quiero compartir un mensaje de parte de Dios. Sé que están aquí esperando algún familiar, pero nuestro deseo y nuestra intención es hablar de parte de Dios. Hay una porción en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 14, y dice lo siguiente. Dice el apóstol Pablo, versículo 15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema del ser humano? El pecado. La Biblia dice, mis amados, que la paga del pecado merece la muerte. ¿Cuál es el problema en esta noche, mis amados? Es que probablemente tú y yo creemos que no estamos enfermos, pero el pecado, dice la Biblia, que es enemistad con Dios. Mis amados, la ira de Dios está sobre cada uno. Si no nos arrepentimos, podemos decir, bueno, yo no estoy enfermo, yo estoy sano. Pero mis amados, la Biblia sí dice que el pecado produce muerte. ¿Y cuál es el problema? La Biblia dice claramente que cuando Dios creó a Adán, Dios hizo todo bueno en gran manera. ¿Cuál fue el problema? Que cuando Satanás se presentó delante de Adán, ellos creyeron que ellos iban a poder ser como Dios. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que ellos creyeron y escucharon la voz de Satanás. Ahora, al día de hoy es lo mismo. Puedes tú creer que tú estás bien con Dios, pero la Biblia dice, mis amados, que la paga del pecado merece la muerte. Ahora, ¿qué es pecado, mis amados? Pecado es todo aquello que Dios odia. Y les voy a dar claramente a través de los 10 mandamientos qué es pecado. La Biblia es muy clara y en este pasaje dice Pablo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora, ¿qué debo hacer entonces yo? Si yo creo que no soy un pecador, reconocer que estoy en problema con Dios. Ahora, vean lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20. Ahí están los 10 mandamientos. Y voy a leer los 10 mandamientos y usted va a identificar si usted es un pecador o no lo es. La Biblia es muy clara y la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, que no hay quien entienda y que no hay quien busque a Dios. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 2, no te harás imagen ni semejanza. Versículo 3, mandamiento 3, no usarás el nombre de Dios en vano. Versículo 4, guardarás el día de reposo. Mandamiento número 5, honra a tu padre y a tu madre. Y ahí uno empieza a ver que está en problemas con Dios. No hemos honrado a nuestros padres. Hemos sido hijos rebeldes, que hemos hecho nuestra voluntad. Mandamiento número 6, no matarás. Ahora, aquí me quiero detener un poco. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí somos unos asesinos. Uno puede decir, bueno, yo no he matado a nadie. Pero mis amados, dice Jesús que si tú estás enojado con alguien, aún tu esposa o tu esposo, tus padres, eres un asesino. El problema es que estamos en enemistad con personas. Y la Biblia dice, mis amados, que aún fallar en un solo pecado es como fallar en todos. Ahora, mandamiento número 7, no cometerás adulterio. ¿Y esto para quién es? Para los que están casados. ¿Qué es adulterio? Adulterar es todo aquel que tiene una esposa o un esposo, y aún dice Jesús que aún si miramos a una mujer o una mujer mira a un hombre y lo desea, está pecando, está adulterando. ¿Cuál es el problema? Que aquí en este lugar creo que hay adúlteros. Estoy convencido de eso. Y estoy convencido también que hay hijos desobedientes. Estoy convencido que hay hombres o mujeres que han robado. Aún robar, mis amados, no necesita robar un banco para ser un ladrón. La Biblia dice que tan solo con robarle la gorra al joven es robar. No necesito robar o hacer un gran robo para ser un ladrón. Ahora, tal vez tú digas, bueno, yo no le he robado la gorra a él. Bueno, quiero que recuerdes si alguna vez no robaste el cambio de tus padres cuando eras pequeño. Somos ladrones. Probablemente robaste un poco de dinero. Eres un ladrón. Ahora, mandamiento número 8. No robarás. Mandamiento 9. No hablarás contra tu prójimo. Falso testimonio. Y es por eso que Pablo era un estudioso de la ley. Y él dice, es que yo, de todos los pecadores, yo soy el primero. ¿Qué deberíamos hacer nosotros, mis amados? Reconocer que somos grandes pecadores. Y estamos en problemas con Dios. Ahora, mis amados, mandamiento número 10, está en su Biblia nuevamente, Éxodo 20, y escuchen lo que dice, no codiciarás. ¿Qué es la codicia? Desear algo que no es tuyo. Escuchen,
la casa de tu prójimo, su mujer, su siervo, su criada, su buey, su asno. ¿Cuál es el problema, mis amados? Que creo que aquí hay más de uno que ha codiciado, que ha mentido, que ha robado, que ha engañado. Y yo les puedo afirmar algo. La Biblia dice, mis amados, que Dios odia el pecado. ¿De qué manera me doy cuenta que Dios aborrece y odia el pecado? Viendo la cruz. ¿Por qué, mis amados? Porque cuando Jesús vino a la tierra, dice la Biblia que uno de sus nombres era Emmanuel. ¿Alguien sabe qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y cuando María se da cuenta que estaba embarazada, ella dice, ¿cómo puede ser? Aunque el Señor ha mirado a su sierva. Y es por eso, mis amados, que Cristo estaba en el vientre de María y fue por obra del Espíritu Santo. Ahora, la Biblia dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿De qué manera tenía que venir? Como hombre. Y Él viene y nace de María, de la Virgen, sin pecado, por obra del Espíritu Santo. Nace y crece como un niño, vive una vida perfecta. Eso es el Evangelio. Muere en la cruz. ¿Y saben qué sucede en la cruz? Escuchen lo que dice el profeta Isaías, en Isaías 53, y lo tiene su Biblia. Si tienen su Biblia, ábranla o préndanla, no sé. Dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escuchen esto, lo que Cristo padeció, y como que escondimos el rostro de Él. Fue menospreciado, no le estimamos. Y escuchen lo que sigue, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Isaías escribe 800 años antes. Y dice, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestro pecado, nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, mis amados. Cuando Cristo quedó en la cruz no quedó como lo vemos ahora, con sangre en su cabeza, en sus manos. No, mis amados, quedó como un pedazo de carne porque fue molido por nuestros pecados. Y dice aquí, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y escuchen lo que dice Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada quien se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Quién castigó a Jesús en la cruz? Dios. Y uno puede decir, no puede ser. Dios es bueno. Mis amados, Dios es bueno, pero Dios es santo. De hecho, la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Que Dios es justo. Entonces, cuando Jesús estaba en la cruz, la ira de Dios estaba sobre Él. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Probablemente tú digas, bueno, yo como padre no castigaría a mi hijo de esa manera. Bueno, Dios era la única manera en la cual podía satisfacer toda su ira, aplacándola en Cristo, poniendo nuestros pecados en Él y descargando toda su ira sobre Él. Es por eso que cuando Jesús estaba en la cruz, Él dice unas palabras, ¿recuerdan? Elí, Elí, lama sabactaní. ¿Eso qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y saben por qué Cristo en la cruz, mis amados, es desamparado? Por nuestro pecado. La ira de Dios puesta sobre Él, Dios Padre ignorándolo, el Hijo muriendo, mis amados, para que ahora nosotros podamos tener salvación. Ahorita pasaba y platicaba con una señora acá dentro de 90 y tantos años y ella decía, soy enemiga de Dios, y yo le decía, eso es cierto. ¿Qué tiene que hacer? Pedirle perdón a Dios. ¿Cómo me acerco a Dios si soy un pecador o una pecadora? Probablemente, mis amados, no somos un asesino, un violador, pero hemos roto los mandamientos, todos los que estamos aquí estamos en problemas con Dios. Y la Biblia dice, mis amados, que es como si Dios tuviera un arco apuntando a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el problema de esto? Que al momento de morir, mis amados, dice Hebreos 9, que en el momento que alguien muere, está determinado que inmediatamente haya un juicio. Ahora, probablemente uno diga, bueno, las personas de allá adentro mueren. Mis amados, podríamos morir esta noche todos los que estamos aquí. No necesitamos estar en una cama de un hospital para morir. Y el problema de esto, mis amados, es que al morir, tú y yo enfrentaremos a Cristo cara a cara, porque Él es el único que tiene un cuerpo, y Él dirá, ¿te conozco o no te conozco? Solo habrá dos grupos de personas cuando estemos en su presencia, los que se arrepintieron y creyeron, y los que vivieron su vida como quisieron. Ahora, mis amados, probablemente tú dices, bueno, yo he sido maltratado, mis padres, y un montón de cosas. Bueno, el problema no es eso, el problema es que tu problema y tu enemistad es con Dios. Y es por eso que Cristo viene a la tierra. De hecho, el nacimiento de Jesús, que celebramos ahora en Navidad, es que Jesús vino a la tierra para morir.
Ese era el propósito, venir, morir, salvar hombres y mujeres que estaban perdidos, extraviados. Y cuando Él estaba en la cruz, recibir y aplacar la ira de Dios para que ahora nosotros podamos acercarnos a Dios. Ahora, los mandamientos te los leía para que te des cuenta que probablemente tú creas que estás bien con Dios, pero no. ¿Cuál es la razón de los mandamientos, mis amados? Es que Dios sigue pensando igual. Para Dios mentir es mentir, robar es robar, adulterar, codiciar, odiar es pecado. Y Dios odia el pecado. ¿De qué manera puedo verlo? En la cruz del Calvario. Cristo molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz cayendo sobre Él, para que ahora nosotros podamos tener salvación y vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer entonces, mis amados, el día de hoy, antes de que esta noche termine o antes de que llegue el día siguiente? Arrepentirnos. Aún el llamado de Jesús y el llamado de Juan el Bautista era: arrepiéntanse y crean en el que viene detrás de mí. Mis amados, el propósito de ir a la Escritura y de reconocer que la Escritura es la palabra de Dios es para que nos humillemos delante de Él. Mis amados, probablemente tú y yo no estemos libres de una enfermedad. Probablemente yo muera de cáncer en pocos años, no lo sé, pero estoy convencido de que Cristo dio su vida por mí. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Ponerte a cuentas con Dios, reconocer que eres un pecador o una pecadora enemiga de Dios, que la ira de Dios está sobre ti y que si no te arrepientes y no crees en Cristo vas a ir al infierno. Ese es el llamado, mis amados. Es el llamado que hacía Cristo, es el llamado que hacían los apóstoles. Y dice Pablo, mis amados, en un pasaje que llama mi atención, en Romanos capítulo 5, y escuchen lo que dice, Romanos capítulo 5, dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán, y por el pecado la muerte, escuchen esto, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es el problema del pecado? La muerte. ¿Por qué la gente muere? ¿Por qué la gente enferma? Por el pecado. ¿Por qué la gente está padeciendo? Por el pecado. El pecado produce muerte, mis amados. ¿Qué tenemos que hacer antes de que esta noche termine? Reconciliarnos con Dios. Pedirle perdón por nuestros pecados. Ahora, dice este pasaje, más adelante, en Romanos 5, dice que por la transgresión de uno reinó la muerte. Es por eso que ahora es muy fácil tomar, drogarse, conseguir dinero de maneras cualquiera, porque es fácil asesinar a alguien. Bueno, el problema es que estamos en problemas con Dios. Ahora, vean lo que dice aquí, que por el pecado de uno la muerte reinó. Ahora dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Ahora, ¿a quién vino Jesucristo a salvar? Dice Pablo, a los pecadores. Mis amados, el problema de uno en muchas ocasiones es que uno dice, bueno, es que ellos son pecadores, yo no. El problema, mis amados, es que si tú no te arrepientes y no crees en Cristo, seguirás en problemas con Dios. Puedes hacer buenas obras, puedes ir a la iglesia, puedes dar dinero. Mis amados, aún dice la Biblia que en aquel día mucha gente le dirá, Señor, Señor, hicimos milagros, profetizamos, sanamos personas. Y el Señor Jesús les dirá, no los conozco, apártense de mí. ¿Por qué? Porque no eran conocidos por Cristo, mis amados. La pregunta para los que estamos aquí, bueno, no los conozco a ellos, pero la pregunta es si el Señor te conoce. Mis amados, ese es el problema. El problema es que uno puede decir, bueno, yo conozco a Cristo desde, yo nací siendo en una iglesia. Mis amados, el problema es que no todo el que le dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace su voluntad. Y Jesús dice, mis amados, en Juan capítulo 11, en un pasaje que ahorita llamaba mi atención, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Escuchen esto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús no promete dinero, no promete salud, no promete riquezas, promete vida. Y aún dice que esa vida es una vida en abundancia, que todo aquel que va a Él no lo echa fuera. De hecho, Jesús dice en Mateo 11, vengan a mí, ¿quiénes? Todos aquellos que estén cansados y cargados. ¿Y saben a qué se refiere? A cansados y cargados de pecar. De ser un engañador, un adúltero, un ladrón, un borracho, un asesino, un mal padre, un mal hijo, un mal amigo. Todos aquellos que estén cansados de pecar, vengan a mí, dice Jesús. Ahora, ¿de qué manera puedo acercarme si estoy sucio? Así como estás sucio, acércate a Él, Él te va a dar vestiduras nuevas y limpias y solo a través de Él puedes encontrar paz con Dios. Probablemente no tengas paz aquí en la tierra. De hecho, el Señor Jesús, mis amados, en Juan 11, después de decir esto, más adelante en Juan 16, escuchen lo que dice. Dice lo siguiente, en el mundo tendrán, ¿qué?
aflicción. Pero confíen, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿a quién le creo? Jesús dice que en este mundo va a haber aflicción, va a haber dolor, va a haber enfermedad, va a haber muerte, mas yo he vencido al mundo, dice Jesús. Y dice que todo aquel que cree en Él, aunque muera, ¿qué? Vivirá. ¿Crees esto? Le dice Jesús a estas dos mujeres, a Marta y a María. Ahora, mis amados, el problema no es morir. El problema es morir sin Cristo, sin haber nacido de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo que si él no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿de qué manera es esto? Pide perdón a Dios por tus pecados, arrepiéntete y cree en Cristo. Pídele a Dios que te salve, humíllate delante de Él. No necesitas hacer algo más para salvarte. Cristo ya hizo todo. Él vino, nace de... Eso es el Evangelio. Si alguna vez han escuchado el Evangelio es uno. Cristo nació de María, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó y ahora ¿dónde está? Sentado a la derecha del Padre. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo. Y va a volver. Eso es el Evangelio. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora, mis amados, ¿cuál es el llamado? A volvernos a Dios. A pedirle perdón por nuestros pecados. A reconocer que probablemente hemos vivido engañados, creyendo que creemos y no es cierto. Y teniendo temor a morir, a enfrentar a la muerte, enfrentar una enfermedad. Hay temor. ¿Por qué? Porque si Cristo no es mi abogado, mis amados, la Biblia dice que Cristo es tu juez. ¿Cuál es el problema? Que al momento de que alguien muere, o Cristo es su juez o Cristo es su abogado. No hay de otra. La pregunta para ti es si el Señor Jesús, el Hijo de Dios, te conoce. Esa es la pregunta. Hay una pregunta que tú y yo podríamos hacernos y está en Hechos, capítulo 16. Y hay un hombre que dice lo siguiente. Sí. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Nos tenemos que retirar. Adelante. Ya hicieron la oración de fe, pero se puede hacer otra vez. Gracias, okay. Dios les bendiga. Nosotros tenemos que retirar. Si alguien quisiera otra tortita, otro café, con toda confianza. Para eso lo trajimos. Dios les bendiga. Les recuerdo que Cristo nos ama mucho. Y Dios bendiga a las personas que hicieron su oración de fe. Gracias a nuestro hermano. Cuídese. No tengo el gusto de conocerlo. No. Pero bueno, de alguna forma yo quiero darle las gracias también a Dios por la vida de este varón, por la vida de estas personas, y que Dios les bendiga. Ya repartimos las cobijas, trajimos solamente 2 cobijas para las personas que ocupaban. Y repito, solamente si alguien quiere otra torta más, no queremos llevárnosla, la trajimos especialmente para ustedes. Dios los bendiga. Nosotros estamos aquí en la iglesia de Dios de la Profecía, Mariano Jiménez 997. Si algún día los quieren visitar, las puertas están abiertas. Dios les bendiga. Gracias. Cuídese. Israel Martínez para servirle. Omar Telles. Omar, ¿de dónde Sí. vienes? Omar. De Morelia. Espérame un poquito, ya voy a terminar. Ok. 5 minutitos. Mientras recogemos, Sí, mientras está bien. recogemos. Ahora, mis amados, esto es claro. Dice un hombre, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y los apóstoles le dicen a este hombre, cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Él. Humíllate delante de Dios, no necesitas hacer nada, no necesitas hacer sacrificios, dar dinero, hacer mandas, solamente arrepentirte y creer en Cristo, únicamente. Y la sangre de Cristo, mis amados, tiene el poder para quitar nuestro pecado. Ya fue derramada hace 2000 años, pero aún el día de hoy la sangre de Cristo quita nuestro pecado. ¿Cómo puedo lavarme? Acercándote a Él, pidiéndole perdón por cada uno de tus pecados y reconociendo que necesitas su salvación. Que Dios los bendiga, que tengan buena noche.